José Ramón Suriel presenta Realidad Global. Realidad Global. Una revista multimediática para llevar al país las últimas noticias del acontecer nacional y mundial. Realidad Global. Muy buenas noches, mis amigos que sintonizan cada semana este programa Realidad Global, siempre con ustedes para llevarle todas las informaciones que están ocurriendo en este país, que son muchas, y por supuesto hacer un resumen de todo lo que está aconteciendo a nivel internacional. Hoy me encuentro entre mujeres, nada más y nada menos que Josmerny Suriel está aquí acompañándome para llevarles a ustedes un programa de calidad. Josmerny, bienvenida. Gracias. Adelante. Representando en esta sesión al licenciado José Ramón Suriel, quien casualmente es mi padre. Casualmente. Gusto, sí. Así que sería oportuno iniciar desde una perspectiva local. Sí, claro. Mira, quiero iniciar recomendando a esas personas que nos sintonizan en Constanza y Jarabacoa que mantengan pendiente el tema de la candidatura de José Ramón Suriel, porque José Ramón Suriel es uno de los mejores activos que tiene esa comunidad. Él se está postulando como candidato a diputado por esa región y por supuesto nosotros desde aquí estamos apoyándolo. Por eso no pudo estar con nosotros hoy, espero que esté viendo este programa y por supuesto desearle toda la suerte del mundo. Tenemos muchísimas informaciones que comentar con ustedes, son informaciones que han estado en seguimiento durante toda esta semana y nosotros vamos a ponerlo como que al tanto de cómo va cada cosa, ¿verdad, claro. Josmerny? Vamos a iniciar con las nacionales. Así es, yo creo que empezar por lo que está en la palestra pública y es la designación a través de esta encuesta en donde la ideología danilista asume como su candidato favorito a Gonzalo Castillo. Así es. Bueno, sí, este tema de Gonzalo Castillo ha estado en el país, en todos los medios de comunicación, en el mundo, con muchas aristas. Primero por la designación del nuevo ministro que está sustituyendo actualmente a Gonzalo Castillo en el tema de obras públicas, en el Ministerio de Obras Públicas, y también por el tema de la encuesta de la que se habló en principio que se iba a hacer en el interior del Partido de la Liberación Dominicana, donde se supone que dentro de esa encuesta el partido iba a seleccionar algo. ¿Cuál es la queja de los ciudadanos? Que el PLD no dio a conocer cuáles eran los resultados de esa encuesta y simplemente dio a conocer que Castillo es su favorito. Bueno, yo creo que ya sería algo que puntualmente debe de desarrollarse de manera interna dentro del propio partido. Yo creo que Pelegrín Castillo, quien es nuestro invitado de lujo en el día de hoy, puede abundarnos un poquito más en torno a ese tema, sí señor. Bueno, quizás también señalar algo que ha acontecido y que nos ha dejado también con un mal sabor, y es el atentado contra el venezolano en esta semana justamente. Así es. El cual está gravemente herido. El llamado caso sicariato, según lo han denominado, porque tú sabes que los medios aquí le ponen nombre a cada uno de los casos, pero es como una forma de uno digerir un poco la información. Cada quien la ve desde el punto de vista que entienda y por supuesto que le convenga. Este caso de lo que le pasó a la pareja de venezolanos que iba a bordo de un vehículo por la 27 de febrero y que fue abatido a tiros. Bueno, no murieron, hasta la grabación de este programa estaban gravemente heridos y se está investigando el tema del por qué aparentemente dicen por ahí, presuntamente, que es un tema de drogas. Bueno, y ahí quizás tornándonos un poco a un caso que nos compete no solamente a la República Dominicana, también a toda la región, es el tema del dengue, que actualmente se ha activado una alarma porque esto se ha correspondido con una epidemia en la región, no solamente en el país, ya van 2 millones de casos en la región de Latinoamérica. Tú sabes que yo entiendo que la gente llana no le ha dado la importancia necesaria que tiene el llamado primero de salud pública, segundo del Servicio Nacional de Salud y tercero ahora como organismo internacional de la OPS en torno a esta epidemia
porque ya la OPS publicó que nosotros tenemos una epidemia de dengue en la región. Yo entiendo que la gente de manera particular, aparte de las instituciones del Estado, debe poner su grano de arena para uno cuidarse de esta enfermedad. Y es un cambio de cultura. Es un cambio de cultura. Porque es que tenemos ya que aprender y asociar incluso los factores climáticos a estas nuevas fuerzas que han tomado estas epidemias, tanto a nivel local como a nivel internacional. Y ya que nos estamos dirigiendo a la parte internacional, abordar el tema de la sesión de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, en donde el pasado 11 de septiembre 11 de sus 19 países votaron a favor de lo que es el TIAR, que es un tratado interamericano de asistencia recíproca. Ya más adelante, con nuestro invitado del día de hoy, estaremos dialogando un poco de qué se trata este tratado y cuáles son las repercusiones o posibles repercusiones que pudiera tener esto, tanto para Venezuela a nivel nacional como para los países de la región en materia de relaciones internacionales. Así es, sin embargo, era como nosotros conversábamos ya el tema de Venezuela detrás de cámara. Entiendo que el tema de Venezuela no creo que puede ayudar, obviamente, porque los países se unen para ayudarse de forma mutua. Sin embargo, uno entiende que cada país en su interior, sus autoridades deben decidir, su gente debe decidir el destino que debe llevar cada país, incluso, yo me voy más lejos, sin la injerencia de otros países. Sin embargo, vamos a darle seguimiento al tema de lo que tiene que ver con el TIAR. Tal vez es el as bajo la manga que puede ayudar a salir de este hoyo en el que está sometido Venezuela todavía hasta el día de hoy. Es un proceso muy complejo. Es un proceso complejo, son 2 presidentes, son 2 mandatos, algunos países apoyan a Maduro, otros países apoyan a Guaidó, entonces hay como una doble gobernación, si es correcta la palabra, y es un problema, Bueno, pero vamos a esperar que con el TIAR quizás se pueda buscar una especie de medida que produzca algo que oportunamente sea en favor del pueblo venezolano. Una recomendación que dé luz a lo que pueda ser la posible solución en ese país. Bueno, y continuando también, recordar que en esta pasada semana se estuvo cumpliendo un aniversario de lo que quizás fue el atentado terrorista más importante que hemos vivido en la humanidad, que fue el 11 de septiembre. La verdad es 18 años ya han pasado de ese atentado. La verdad es que uno no puede evitar sentir cuando llega la fecha, ya han pasado 18 años como tú comentas, y uno no puede evitar el sentir como la nostalgia, como el temor incluso de todo lo que aconteció ese día. Estados Unidos lo conmemoró, lo recordó con diversos actos en diferentes estados de Estados Unidos, y sí, es un día para recordar, creo que para toda la historia. Bueno, y evidentemente ya regresando de nuevo a esta parte de la isla, todavía nuestros hermanos de Haití no han podido ratificar a su primer ministro. Es una situación que independientemente muchas veces pensamos que lo que pasa a nivel interno en un país no tiene repercusiones directas sobre las otras naciones, y sí, y evidentemente el caso de Haití no es aislado para ellos. Y lo cerca que estamos nosotros de Haití, lo cerca que estamos, y saber y conocer que todo lo que pasa en Haití nos repercute a nosotros de manera directa por estar tan cerca de la isla. Haití, como todos sabemos, es un país que prácticamente sin gobierno, en donde se considera... Bueno, yo creo que hay un tema histórico a nivel de la institucionalidad como tal, y el tema haitiano, que aparte de que es súper complejo, ahora mismo está tocando unos fondos bien intensos. Sí. Yo creo que realmente para Haití sí es necesario la intervención otra vez, la intervención internacional que pueda ayudar. Es que cuando no ha estado intervenido es la pregunta. Por eso fue que rectifiqué otra vez. La intervención, yo hablo de intervención para ayudar un poco. Yo creo que ese sería un buen tema para que país. ustedes puedan tener como invitado a alguien aquí que nos aborde el tema haitiano desde una perspectiva histórica, para poder quizás entender con mayor detalle, claro, y quizás a profundidad el por qué
aún en pleno siglo XXI, tenemos en Haití los problemas que están sucediendo y cómo también eso puede o repercute directamente en el pueblo dominicano, como siempre lo ha hecho. Así es. Bueno, pues yo creo que también sería oportuno, cambiándonos de ámbito, mencionar que en la pasada semana falleció un importante cantante, autor de todos los tiempos, Camilo Sesto. Una estrella, un ícono. Un ícono, claro que sí, un ícono en todo el mundo. Camilo Sesto, inspirador de generaciones, sí, ¿verdad? Yo soy así, claro, yo fui muy admiradora o de la generación de admiradora y fans casi de la generación de él. Admiradora y fans y casi de la generación de Camilo Sesto, y por qué no recordarlo con mucho cariño. Así es, con mucho cariño. Estuvo peleando una dura batalla con una enfermedad, ¿verdad?, que al final... Y pensar que una persona, que la muerte le puede llegar tan fácil a una persona, porque 15 días antes estaba trabajando en un nuevo disco que iba a salir al aire. Así es. O sea, es una cosa terrible. También murió Doña Catana. Adelante. Sí, así es. Lamentamos muchísimo el fallecimiento de Doña Catana. Para quienes no lo saben, Doña Catana fue una importante musicóloga, una persona que estudiaba a nivel científico la música, que realizó grandes aportes en el país y que además fue directora del Teatro Nacional, y a través de diferentes organizaciones e iniciativas llevaba una cultura, promovía la cultura musical en todo el seno del país. A sus familiares nuestro más sentido pésame, y yo creo que el arte dominicano ha perdido un gran soporte dentro de lo que fue históricamente Doña Catana en su ámbito. Mira, antes de despedirnos, yo quiero hacerle un llamado a los ciudadanos dominicanos, a esas personas que todavía no tienen la oportunidad de tener acceso directo a la tecnología. Deben acercarse a los centros en donde está poniendo en práctica la Junta Central Electoral el modelo de cómo se va a ejercer el voto en las próximas elecciones del 6 de octubre, que ya están aquí. La mayoría de los ciudadanos, a pesar de la campaña que ha estado haciendo la Junta Central, y ya hizo un simulacro, en algunas de las plazas comerciales tienen los equipos instalados, y están en diversas partes del país enseñándole a la gente a votar. Acérquese, señores, a donde están esos centros. Por Dios, acérquense donde están, donde los técnicos de la Junta están enseñando a votar, para nosotros tener unas elecciones que van a ser ya como tal van a ser un poco compleja, pero nosotros los ciudadanos tenemos la oportunidad de empoderarnos y votar. Esa es la palabra, el deber de empoderarnos y llevar a cabo un voto en el único momento que el ciudadano tiene el verdadero poder. Es cuando va a ejercer su voto. Así que si lo va a hacer, hágalo bien. Tenemos que irnos a la pausa, Josmerni. En el próximo segmento vamos a estar conversando con Pelegrín Castillo. Todo el mundo conoce a Pelegrín, vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista, aquel partido que ha sido también un partido aliado, tradicionalmente aliado del oficialismo, ¿verdad?, al Partido de la Liberación Dominicana. Venimos en breve, no le cambie. Ya vuelve Bueno, señores, y yo estoy compartiendo este set hoy con Josmerni Suriel, que me acompaña, por su padre, José Ramón Suriel, que se le presentaron algunas cosas que tuvo que atender. Y como decíamos en el segmento anterior, tenemos un invitado de lujo, un experto en geopolítica, que nos va a hablar tanto de lo que está pasando de manera internacional como lo que está pasando en el patio. Pelegrín Castillo nos acompaña en esta noche, a quien le damos la bienvenida. Muy contento de encontrarme aquí junto a ustedes, enviándole un saludo al público de este programa que aborda siempre temas muy importantes desde una perspectiva especial. Una vista al mundo con lo que nos toca. Desde lo local. Desde lo local, así es.
saludo a Suriel. Gracias. Van a llegar esos saludos, seguro que sí. Bueno, tenemos que iniciar, Josmerly, por lo que está pasando aquí en la República Dominicana. Tenemos que hablar obligatoriamente de la actualidad, y lo que nosotros hemos estado viendo en esta semana, en todo el transcurso de esta semana, es el tema de las primarias que se van a celebrar el próximo 6 de octubre. Usted, ¿cuál es su percepción viendo todo lo que ha pasado en estos últimos días? Sí, mira, es importante destacar que las primarias abiertas propiamente constituyen una elección nacional anticipada. Mucha gente no se daba cuenta de eso, pero ya ha empezado a verlo. Y se concibió por parte del grupo del presidente Medina consignar eso en la ley como un mecanismo de legitimar lo que iba a ser el proceso de reforma constitucional para habilitarlo como candidato a una nueva reelección. O sea que no podemos analizar el tema de las primarias al margen de esos antecedentes. El presidente tenía un proyecto de reelección, su gente tenía un proyecto de reelección que se frustró. La fase de legitimación interna de ese proyecto de reelección era unas primarias donde el presidente iba a validar o pretendía validar la reforma constitucional con una movilización de recursos para que lo eligieran internamente en el PLD como el candidato. Entonces, al frustrarse el proyecto de reforma constitucional, que técnicamente era un golpe a las instituciones, a la democracia, tanto por la forma como por el fondo, los mecanismos empleados para abrirle paso a esa aventura antidemocrática, autoritaria. Al frustrarse, entonces hay una situación particularmente grave. Ellos no contaban con que Leonel Fernández iba a enfrentarlos. No contaban con que se iban a producir reacciones de muchas fuerzas sociales en contra. No contaban que el Tribunal Constitucional iba a emitir una serie de fallos fundamentales para bloquear el proyecto de reelección por una vía alternativa. Y mucho menos contaban con que iba a haber una reacción internacional desde los Estados Unidos, que empezó con la carta del senador Menéndez, que está vinculado mucho a República Dominicana, pero siguió con la declaración del senador Marco Rubio, con las declaraciones coincidentes de legisladores demócratas y republicanos, y sobre todo con la carta del secretario Pompeo, advirtiendo los peligros de una reforma constitucional para un tercer mandato. Es más, en una coyuntura como la que estamos viviendo. Y ellos no contaban con eso porque el gobierno dominicano armó toda esta trama continuista en buena medida por el apoyo de sectores de la oligarquía, de sectores económicos poderosos, con los que el gobierno estrechó una gran alianza estratégica para mantener a Danilo Medina en el poder por largo tiempo. Y ellos cogobernar junto con Danilo Medina. Al venir todos esos contratiempos, sobre todo al venir esa reacción en un contexto internacional que es sumamente desfavorable, entonces definitivamente que el presidente ha tenido que actuar sobre la marcha con un plan B. El plan B se llama Gonzalo Castillo. Yo creo que el presidente no confiaba en Domínguez Brito, no confiaba en Reinaldo. De hecho, creo que se quedó con la impresión de que Reinaldo no hizo lo que debió hacer para pasar la reelección
aunque sí creo que Reinaldo sí tenía sentido de la realidad y sabía que el conjunto de fuerzas que se estaban oponiendo y sobre todo la responsabilidad histórica que implica darle un golpe a la Constitución, imponiendo un proyecto de reelección. Entonces se pasa al plan B. El plan B lo están armando contando precisamente con los que estaban comprometidos con el proyecto de reelección del presidente Medina. Claro. Legisladores del Partido Reformista, ya vemos que hay figuras prominentes como Ramón Rogelio Genao, sí, a la cabeza. No sé si es cierto, pero vi la nota de que lo habían nombrado al frente de autoridad aeroportuaria. No sé si es cierto. Vi algo sobre eso. Me sorprendió porque tengo entendido que él aspira a ser candidato a senador. Pero el Partido Reformista, el sector de Hipólito Mejía, inmediatamente, el PRD, inmediatamente plantearon el tema de la habilitación del presidente para que el presidente pueda volver en el 2024. Doctor, discúlpeme que lo interrumpa, pero no quisiera sí, dejar la oportunidad de tocar ese punto de la continuidad, porque hay un sentir en un sector de la población que se ve manifestado sobre todo por las redes sociales, sí, esta nueva generación que utiliza estos medios para exponer sus puntos de vista. Y se ha mencionado esta especie de que si estamos pasando por una decadencia en cuanto a líderes políticos a nivel nacional, ¿siente usted que no hemos propiciado esa construcción de un liderazgo a través de los partidos tradicionales? Mira, la realidad es que el sistema político está sumido en una profunda crisis. Pero lo que está dañado no es una gestión de gobierno, un partido político particular, sino el sistema político, el conjunto de relaciones de poder que constituyen el sistema político en República Dominicana. ¿Cuál es la esencia de ese sistema? Ese sistema reparte como favores lo que tiene que garantizar como derecho. Ese sistema genera una visión patrimonial de la función pública. Las elecciones son una competición para el reparto de un botín electoral y la función pública no es una oportunidad de servir a las causas de la nación, de las comunidades, sino una ocasión para el aprovechamiento de tipo personal o grupal. Eso genera esa visión patrimonialista, clientelista de la política, naturalmente genera una tendencia a la concentración en el poder presidencial. Y por eso nuestro sistema históricamente ha sido presidencialista. Y si fuera por los funcionarios, los presidentes fueran vitalicios. Ningún presidente saldría del poder. Por eso que mucha gente se ha manifestado diciendo que estamos pasando por una especie de muerte por éxito político. Entonces el sistema político se ha ido anquilosando. El PLD ha sido el partido dominante de este periodo y dentro del PLD empezó una lucha ya por el control de ese partido dominante. Claro. Han debilitado con muchas técnicas los demás partidos, y nosotros somos testigos, y lo último que hicieron fue perder la oportunidad de hacer una verdadera reforma con la ley electoral, la ley de partidos. Apostaron a la concentración. Las primarias, cuando se establecen en un país, abiertas o cerradas o combinadas, técnicamente son procedimientos para concentrar el voto en dos grandes partidos. Es una tendencia que se promueve de organismos multilaterales, inspirados en el modelo norteamericano, y que implica necesariamente un incremento del costo de la política. Y yo he dicho que mientras más cuesta la política, y fíjate que tengo 40 años haciendo política, fui 20 años legislador,
ministro fundador de un ministerio y constituyente, y por eso puedo hablar con mucha base y fundamento. Base, con conocimiento de causa de lo que estoy hablando. La política cuesta cada vez más, pero mientras más cuesta la política, menos democrática es y menos posibilidades hay de reducir el problema de la corrupción estructural, cultural y sistémica que afecta a la sociedad dominicana. Entonces, ese sistema en crisis, los grandes beneficiarios del sistema no solamente son las cúpulas de los grandes partidos, que es la tendencia natural de mucha gente a la hora de enjuiciar, de ver la cúpula del PLD, el comité político del PLD, o las fallas de la oposición. No. El sistema no se entiende si al mismo tiempo no analizamos que la economía dominicana es una economía que está dominada por instituciones que, lejos de propender a la generación de riqueza, a la producción de bienes y servicios exportables, República Dominicana lo que tiene son instituciones de carácter rentista, extractivas, que están expoliando a la población, extrayendo renta de millones de dominicanos, y las crisis estructurales la están administrando con un modelo perverso, que es el de intercambio de poblaciones. Están trayendo muchos haitianos a República Dominicana y expulsando nuestro mejor recurso, porque no hay un proyecto nacional, lo que hay es un proyecto dentro de un capitalismo salvaje, deformado y deformante, que hace que la política se convierta en la alternativa de ascenso, de promoción. La política deja de ser el espacio de lo nuestro, que por definición debe ser así, lo ha sido siempre, y se convierte en el espacio de lo mío. El sistema reparte muy mal los frutos del crecimiento. Y si queremos algunos indicadores, solamente debemos reparar en estos indicadores. Mira, República Dominicana, lo decía Gonzalo Castillo, un acto de franqueza y de imprudencia política, porque contraría el discurso del presidente y del propio PLD, que el último gran momento de auge económico se dio en los 80, porque a partir de los 90 el salario real de los dominicanos está anclado por poder de compra en esa época. Casi el 80% de la población dominicana está recibiendo salarios por debajo de los 30,000 pesos. La economía dominicana es informal y no somos competitivos en las áreas en que pudiéramos ser. Estamos perdiendo competitividad, especialmente en el área industrial, en el área agropecuaria, porque tenemos unos costos internos determinados por monopolios, oligopolios, costos ocultos como los costos de la corrupción estructural, que nos impiden competir. El dominicano está pagando sobrecostos, tiene ese lastre en energía, combustible y electricidad, en cemento, varilla, pintura, en dinero, en la misma comercialización de los combustibles, de los alimentos, en las telecomunicaciones, en el transporte. Entonces, nosotros necesitamos un cambio muy profundo. El sistema debe cambiar. Ahora, debemos irnos a una pequeña pausa, y discúlpeme que me interrumpa, para continuar con ese tema. Sin embargo, antes de irnos yo quiero en el próximo segmento o ahora concluir diciendo: el sistema debe cambiar, pero no va a cambiar con una operación de lavado de cara, ni de transfusión de sangre joven, porque el problema no es ese, no es un problema generacional, es un problema estructural de relaciones de poder. Y si las clases dirigentes del país no se enfocan en los cambios estructurales, el sistema va a implosionar y vamos a pagar un precio muy alto. Y yo creo que vamos camino a eso, a menos que no demos un giro extraordinario. En base a esa propuesta, en base a esa prerrogativa, yo quiero hacerle una pregunta para que nos las responda cuando volvamos de la pausa.
¿Entiende usted que con esa experiencia que usted tiene de Estado, de política, de 40 años de política, y de tantos trabajos que ha hecho para la República Dominicana, mirándolo desde el punto de vista macro, ¿entiende usted que la decisión del partido de Danilo Medina de proponer a Gonzalo Castillo en una forma salcochada si se quiere, sí, por encima de los demás candidatos, esa técnica que está utilizando Danilo es un error? Vamos a la pausa comercial. Al regreso, continuamos con Castillo. Ya vuelve Bueno, señores, y nosotros continuamos aquí en su programa Realidad Global, hoy compartiendo una interesante entrevista con Pelegrín Castillo, quien es experto en geopolítica y como todos lo conocemos aquí en el país, es el vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista, aquel partido histórico que siempre ha estado aliado ¿verdad? A los jefes de Estado. Vamos a decirlo así. Antes de irnos a la pausa, preguntábamos de manera directa a Pelegrín sobre el tema de si Danilo Medina cometió un error o no, o fue una decisión atinada el decidir que Gonzalo Castillo iba a ser la persona que iba a representar su... Sí. Mira, antes de responder esa pregunta, yo quiero hacerte una precisión. La Fuerza Nacional Progresista ha sido en la política dominicana una suerte de minoría militante que ha incidido porque tiene una gran agenda y sobre todo porque somos muy independientes. Es verdad, hemos tenido relaciones primero con el presidente Balaguer sin ser parte del gobierno y después con el presidente Fernández y el presidente Medina. Pero en todos esos procesos las pruebas sobran. Nosotros hemos sido unos aliados con bastante independencia de criterio, hemos sido críticos cuando hemos tenido que ser críticos, cuando hemos tenido que renunciar, hemos renunciado, cuando hemos tenido que echar la pelea adentro, que ha sido casi siempre, la hemos echado. Y hago la acotación porque creo que es justo para pasar un balance histórico. Fíjate, en cuanto a la pregunta de si Gonzalo Castillo fue un error, yo creo que el presidente Medina ahora mismo realmente no está empeñado en que Gonzalo Castillo sea un candidato ganador. No está empeñado. Dentro del PLD, él quisiera que ganara, pero si no gana, su función es otra. Si él no gana, la función ahora mismo de Gonzalo Castillo es agrupar las fuerzas del danilismo que se están dispersando. Entonces el presidente, después de sufrir la derrota que no la estaba previendo, no podía darse el lujo de aglutinar fuerzas si no tenía una persona de confianza. Y buscó a Gonzalo Castillo, que es la persona de más confianza, que además no tiene un proyecto propio como tenía Reinaldo, o como tenía Domínguez Brito, o como podía tener Amarante, sino un hombre que él mismo lo ha dicho, yo soy un hombre de Danilo, un vicario del presidente, un representante del presidente que va a hacer lo que el presidente diga. Si el presidente dice mañana, mire, Gonzalo, compañero, gracias por su servicio, renuncia, él va a renunciar, eso no hay problema. ¿Qué quiere Danilo Medina en esta coyuntura? Que lo habiliten. No se olviden que la estrategia de Danilo Medina es quedar habilitado para volver en el 24, que creo que es errónea. Ahora mismo van a tratar de formar para esta asamblea primaria una coalición inédita donde van a votar gente en contra de Leonel Fernández, convocada por reformistas, por la gente de Hipólito, que va a tratar de llevar a votar en la primaria del PLD a la gente de Luis para debilitar a Hipólito, y la gente del PRD, que tienen la promesa de llevar muchos candidatos
a senadores, a diputados, a alcaldes, tienen ya una reserva de unos 40 diputados, que la Junta le complicó un poco el escenario con unas decisiones que tomó. Entonces esa coalición se va a formar para tratar de parar a Leonel Fernández. Entonces sobre esa base, doctor, entonces sobre esa base ya a darle curso a la reforma constitucional, que es la meta principal, y salir ya como un presidente con perspectiva de volver y en capacidad de decidir quién va a ganar las elecciones que vienen usando los recursos del poder. Entonces él tiene que demostrar que usando los recursos del poder derrotó a Leonel Fernández, 3 veces presidente de su partido, y que está en condiciones de imponer al presidente del 20 para que el periodo 2024 esté regido por un presidente vicario, para no llamarle títere, nombrado por el presidente Medina. Obviamente eso también apunta a Luis Abinader. Yo se lo he dicho a la gente de Luis, al mismo Luis públicamente se lo he dicho, tienen que poner sus barbas en remojo, porque lo que se está planeando es una jugada de doble pespunte, una jugada capicúa, que apunta a Leonel, pero también apunta a Luis, porque no es verdad que ellos van a hacer eso para que Luis sea presidente. Ellos no le tienen confianza a Luis. Ellos quieren tener un presidente 2024, esa coalición controlada por ellos, y que sea un presidente dócil, un presidente confiable. Por eso se habla de que pueden estar concibiendo sacar un conejo del sombrero, como los magos. Todas esas son maniobras que yo creo que están condenadas al fracaso. En todo caso, lo que están generando es una crisis profunda, mayor, de subversión del orden político partidario. Mira, si el presidente hubiera pasado la reforma constitucional en el Congreso, se hubiera generado una crisis de gobernabilidad. Y eso ya hubiera colocado a República Dominicana en la lista de países que tienen crisis, como Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Cuba, como matriz de una visión. Entonces, eso no se hizo. Ahora, por una vía oblicua, indirecta, el presidente está tratando de usar el poder del Estado. Fíjate que el comando de campaña general de Gonzalo Castillo es el gobierno, y no lo ocultan. Por cierto, vi que Participación Ciudadana hizo un llamado ahí a que y ya hay leyes. Los funcionarios que van a estar involucrados. Ya hay leyes. Porque el presidente le pidió a los candidatos que lanzó originalmente que renunciaran. Ahora él mete el gobierno completo a hacer campaña por un candidato que en realidad, repito, su papel es, bueno, si gana, él va a tratar de que gane la nacional, pero en el fondo, lo que el presidente quiere es controlar el proceso. Un consejo que yo le he dado públicamente y también a través de amigos comunes, porque a pesar de las profundas diferencias políticas, nosotros siempre hemos tenido relaciones de amistad. Consejo de amigos, óigalo. Presidente, el pueblo dominicano le va a agradecer a usted que se comporte como jefe de Estado, no como jefe de facción. ¿Por qué? Porque estamos viviendo probablemente una coyuntura internacional sumamente peligrosa, la más peligrosa que hemos vivido. Yo creo, si mal no me equivoco, probablemente la más peligrosa o una de las más peligrosas de toda nuestra existencia. Entonces, desatar una lucha que desestabilice el orden político, que aborte el proceso democrático, en un momento en que en Haití ahora mismo acaban de proclamar el inicio de un proceso revolucionario. En Papayé, hinchas, se reunieron 200 organizaciones haitianas con apoyo internacional, fuerzas de todo el continente, para plantear el tema de la revolución
en Haití. Revolución en contra del capitalismo, en contra de los Estados Unidos, en contra de la influencia europea. Y eso es aquí al lado. Entonces, para seguir ese orden y quizás cuidar un poco también el tiempo tan corto que tenemos aquí en televisión, queremos conocer su apreciación de cómo vislumbra usted desde su experiencia las elecciones del próximo año, porque ya hablamos de las primarias. Ahora, basado en todo el planteamiento que usted ha elaborado, ¿cómo podemos nosotros vislumbrar las elecciones? Pueden ser un infierno, pueden ser una ordalía, pueden ser un gran fracaso nacional, o pueden ser elecciones satisfactorias que nos ayuden a pasar este tránsito, este momento tan complicado que tenemos internacionalmente y nacionalmente. Todo va a depender de la posición del presidente. Por eso yo le digo, presidente, usted es jefe de Estado. Y lo que la mayoría de los dominicanos le va a agradecer infinitamente es que usted se convierta en un garante de la unidad nacional, en un factor de estabilidad, en un factor de fortalecimiento de las instituciones. Su gobierno tiene luces que nadie se la va a escatimar ni la va a regatear, y tiene sombra, pero al final, en una coyuntura como la que estamos viviendo, lo que el pueblo dominicano va a apreciar y lo que la gente más consciente y más responsable de este país va a apreciar es su comportamiento en esta etapa. Si usted se deja apoderar, si el espíritu de Desiderio Arias se empodera de usted, para poner un ejemplo histórico, y entonces usted se convierte en un factor de perturbación del orden político partidario institucional del país, un país que ya tiene problemas muy serios. No lo vamos a recordar bien. Usted va a tener un recuerdo ingrato y no le va a ir bien. Además, lo digo para concluir, porque sé que este segmento avanza. Presidente, váyase sin plan de volver, porque cuando los presidentes se van con plan de volver, y más en este contexto, se convierten en blancos de ataque, de aniquilación de sus adversarios internos y externos. Repito, juegues el papel de jefe de Estado, consciente de su responsabilidad y consciente de la coyuntura histórica. Póngase a la altura de las circunstancias y el pueblo dominicano en general se lo va a agradecer. Y cualquier falta, error, falencia de su gobierno, bueno, lo van a cuestionar, siempre lo van a cuestionar a los gobiernos, pero van a ponderar también el sacrificio suyo de sobreponerse a esas luchas facciosas, que lo primero que la promueven son sus funcionarios. Entonces, haga eso y le hará un bien al país. Bueno, nosotros tenemos que ir a otra pausa, son 30 segundos. Cuando regresemos vamos a conversar con Pelegrín Castillo sobre el tema internacional. No le cambien, ya regresamos. Realidad global. Ya vuelve Bueno, señores, agradecerles siempre que permanezcan en sintonía con nosotros en este programa Realidad Global. Como decía antes, estoy acompañada hoy con Josmerny Suriel, quien está sustituyendo a su padre por casualidad, como dice ella, ¿verdad? Dice ella que es por casualidad. Y estamos en una conversación muy interesante con el doctor Pelegrín Castillo, quien es experto en geopolítica, y precisamente estamos con la pista como un poco caliente. Estudioso de la geopolítica. Académico, pero experto. Muy grande. Claro. Bueno, lo que pasa Bien es que una merecido. persona que tiene la facultad de hablar de manera tan amplia y tan coherente de un tema importante como son los problemas internacionales, se supone que es un experto en geopolítica. Y precisamente queremos conectar un poco con todo lo que hemos conversado aquí, con el tema de las elecciones, de lo que se vislumbra y todo, con el tema internacional. Plantearnos un poco cómo usted ve la importancia, cuál es la importancia que tiene de estas elecciones nacionales con el tema internacional.
Mucha. Cuando uno busca la explicación de por qué dos senadores tan importantes como el senador Menéndez y el senador Marco Rubio fijan posición frente a República Dominicana, cómo el secretario de Estado Pompeo reacciona y manda una carta y luego una llamada, es porque los norteamericanos, primera potencia mundial y potencia hegemónica, y además nuestro principal socio comercial y nuestro principal socio en materia de seguridad, está consciente de que República Dominicana está tomando unos riesgos muy importantes con estas contradicciones y sería fatal para la región que la isla se desestabilizara. Hay que tener claro esto: Haití es un estado fallido, colapsado, abandonado por la comunidad internacional. Ya mencionamos el problema en curso que hay en Haití. El puntal de la estabilidad de la isla es República Dominicana. Pero el puntal de la estabilidad de la región es la isla de Santo Domingo. La isla de Santo Domingo tiene 22 millones de habitantes. Son dos estados emblemáticos que tienen contradicciones muy profundas y donde la comunidad hemisférica y mundial ha estado implicada en los últimos 30 años. Si aquí estallara un conflicto en Haití y en República Dominicana y ambos se encadenaran, hay actores que se van a reír mucho en la región. De hecho, ya yo advertí que hay cosas que están pasando que mueven a suspicacia y que nos obligan a estar alertas. ¿Por qué? Porque si en la isla de Santo Domingo se produce un gran incendio, como se dijo en una ocasión, este volcán de dos bocas erupciona, la tensión regional se va a desplazar hacia la isla. Y entonces ahora mismo el foco de atención principal es la relación Cuba-Venezuela, que es la que está ahora mismo activando el sistema de seguridad continental, al igual que la tensión entre Venezuela y Colombia. Tomando ese punto aquí, hay cosas que se ven y cosas que no se ven. Nos gustaría aprovechar, ya que hablamos de Venezuela, lo acontecido el pasado 11 de septiembre en el seno de la Organización de Estados Americanos, donde se convoca el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Es importante, sobre todo usted, desde su expertise geopolítico, que explique aquí de qué se trata, porque hay mucha desinformación en los medios en donde República Dominicana votara a favor de que se invocara este tratado, se presume de que estamos a favor de una posible intervención militar. Entonces, eso es algo que queremos aclarar. Es importante tener claro estos antecedentes. En el año 46, todo el hemisferio firmó un acuerdo, el acta de Chapultepec, donde asumían el compromiso de que el continente se iba a convertir en una zona donde los conflictos mundiales no iban a repercutir. Es decir, íbamos a aprovecharnos de nuestra condición de isla continental, tanto América del Norte como América del Sur, lejos de los conflictos que se estaban dando en el mundo. En ese momento acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial. En el 47, inmediatamente después, 47-48, se firma el Tratado de Río, que es el tratado de asistencia, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, que es un compromiso de todos los países del continente de alianza defensiva en caso de que, ya era la Guerra Fría, de que uno de los países fuera atacado por potencias extracontinentales, de hacer un esfuerzo de defensa colectiva. Eso tiene antecedentes, incluso, que eso es bueno destacarlo, en el Congreso de Panamá, porque ahí ya en el Congreso de Panamá se llegó a la conclusión de que se firmara una gran alianza defensiva continental y también empalma con lo que fue la doctrina Monroe, América para los americanos. Pero ¿qué pasa? El TIAR definitivamente jugó un papel
por un periodo en medio de la Guerra Fría, pero se produjo una fractura importante cuando Cuba se alinea con la Unión Soviética por graves errores de la política norteamericana. Una revolución local termina abriendo una fisura que facilita que la Unión Soviética encuentre en el Gran Caribe una zona de penetración, de tensión. ¿Cómo se zanjó eso? Bueno, sabemos cómo se zanjó. Retiren los misiles de Turquía y nosotros retiramos los misiles de La Habana, de Cuba, y llegamos a unos acuerdos de mantener un status quo. Ahora, ¿qué pasa? El acuerdo tuvo un gran fracaso en la Guerra de las Malvinas. El continente ahí ya vio que Estados Unidos tenía dificultades de lealtades, porque cuando se involucró en un conflicto donde estaba su aliado especial, el Reino Unido, con un país latinoamericano, Estados Unidos, en vez de mediar, jugó un papel a favor de Inglaterra, y eso afectó la credibilidad del sistema. Ahora, ¿qué es lo que está pasando ahora? Ya, esos son los antecedentes, que eso es lo importante. Mire, lo que está pasando ahora es muy grave. La verdad es que Venezuela está intervenida hace tiempo. Hay una crisis humanitaria porque se impuso un modelo fracasado que ha provocado la implosión de Venezuela. Y un país muy rico está viviendo una crisis humanitaria dramática y está siguiendo una política de expulsar población para quitarse conflictos internos. ¿Usted entiende que la intervención del TIER va a ayudar a la situación de Venezuela para concluir, porque ya tenemos el tiempo? Esto ameritaría una discusión más en profundidad. Más amplia, claro. Yo lo que creo es que Venezuela ya está intervenida. Eso está más que probado por una presencia alta de la seguridad cubana, al mando un general muy importante de Cuba, Ramiro Valdés, que trabaja estrechamente con la estructura de poder de Venezuela. Está dándose también el proceso de una presencia importante de Irán a través de Hezbollah en el continente y en Venezuela, específicamente en Isla Margarita. Hay una presencia rusa mucho menor, por acuerdos militares que se firmaron. Ya Venezuela se había salido del TIAR, pero el conflicto con Colombia es el conflicto mayor, porque Colombia es el estado hermano de Venezuela y el potencial de conflicto es muy grande. Lo que está pasando en Venezuela es un conflicto gravísimo, donde se puede decir que hay un renacimiento de una nueva Guerra Fría, donde los actores extracontinentales son China, Rusia, Irán, y donde hay un atrincheramiento en una política cerrada, en un enfoque ideológico cerrado, que ha fracasado y que al mismo tiempo está generando un conflicto en la región Gran Caribe. Entonces tenemos que tener un enfoque realista. Yo quisiera que se resolviera entre los venezolanos. De hecho, lo ideal sería que las Fuerzas Armadas venezolanas eviten esa presencia extranjera y también desarmen a una parte de la población, porque hay un partido armado que amenaza al conjunto de la oposición que se opone al régimen de Maduro. Entonces ese es un problema muy serio. Creo que vamos a tener que invitar, eso es un programa especial. Creo que vamos a tener que invitar al señor Castillo para hacer un programa solamente para hablar de ese tema, exclusiva sobre ese tema. Nosotros tenemos que despedirnos, lamentablemente el tiempo en televisión es mortal. Agradecer a Host Merny que me ha acompañado en este día y agradecer por supuesto al señor Castillo, quien nos ha dado informaciones importantísimas de las cuales nosotros estamos conscientes que usted le va a sacar muchísimo provecho. Hasta entonces. Cerramos el programa Realidad Global con el poema Del adiós de Alfonsina Stormy, poeta del posmodernismo argentino, cuyo suicidio, huyéndole a la soledad y a la enfermedad, conmovió al mundo.
Adiós. Las cosas que mueren jamás resucitan. Las cosas que mueren no tornan jamás. Se quiebran los vasos y el vidrio que queda es polvo por siempre y por siempre será. Cuando los capullos caen de la rama 2 veces seguidas, no florecerán. Las flores tronchadas por el viento impío se agotan por siempre jamás. Los días que fueron, los días perdidos, los días inertes ya no volverán. Qué tristes las horas que se desgranaron bajo el aletazo de la soledad. Qué tristes las sombras nefastas, las sombras creadas por nuestra maldad. Oh, las cosas idas, las cosas marchitas, las cosas celestes que así se nos van. Corazón, silencia, cúbrete de llagas infectas, cúbrete de mal. Que todo el que llegue se muera al tocarte, corazón maldito que inquietas mi afán. Adiós para siempre, mis dulzuras todas, adiós mi alegría llena de bondad. Las cosas muertas, las cosas marchitas, las cosas celestes que no vuelvan más. José Ramón Suriel presentó Realidad Global. Realidad Global. Una revista multimediática para llevar al país las últimas noticias del acontecer nacional y mundial.